los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Bien, buenas noches, estamos en el aire. Este programa se llama Volver a la Tierra. Es la tercera ocasión en que estamos con ustedes. Es un espacio del grupo de reflexión rural, es la voz de la página www.volveralatierra.com.ar, ¿no? Volveralatierra.com.ar. Volver a la Tierra intenta pensar América desde nuestra condición desgarrada de americanos que buscamos arraigar en ella. Entendemos que América es una tierra de esperanzas. Pretendemos luchar contra la creciente urbanización a la que nos condena el esquema y el modelo de los agronegocios, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Las grandes corporaciones granarias y biotecnológicas necesitan los espacios, los enormes espacios y los territorios para sus agronegocios, y nos condenan a los seres humanos a vivir en las periferias urbanas. El fenómeno de la favelización hoy es una condición planetaria contra la que nos rebelamos. Queremos repoblar la tierra. Sería la misión de las nuevas generaciones que intenten pensar la revolución a la medida del hombre, y en este tiempo de horrorosas economías genocidas que amenazan con terminar con el planeta mismo, llevados por sus insaciables codicias. Volver a la Tierra intenta entonces ser un esfuerzo más de tantos que existen en la Argentina y en el mundo. Neocampesinos, rururbanos, pueblos en transición, comunidades rurales, tantos que se anticipan a lo que soñamos será la nueva etapa de la humanidad, por recuperar su estatura, por recuperar su alma. www.volveralatierra.com.ar. El Facebook es facebook.com/Volver a la Tierra. Vamos a intentar en los próximos programas dialogar online con muchos de nuestros amigos que nos escuchan y desean participar a través del Facebook. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero Joselo de Corrientes. Ojalá nos llame para poder iniciar este diálogo desde el Facebook Volver a la Tierra. En nuestra página se encuentra una videoteca con documentales y entrevistas que tienen muchísimas experiencias que se están llevando adelante en diferentes países donde la crisis barre las ciudades y muchos jóvenes vuelven a las aldeas con los ancianos a reencontrarse con sus abuelos en la tierra, donde el alimento no falta. El calendario de huerta de cada mes, dirigido por Adolfo Boy. Un espacio para preguntas, para consultas, para que podamos responder y dialogar con muchos que tienen problemas, a veces inesperados, pero para cada pregunta nueva siempre hay un conocimiento en algún otro de los que integran la red, esta red de Volver al Campo, esta red neocampesina, esta red de rururbanos,
esta red de nuevos ciudadanos planetarios que desean vivir de otra manera. En la página también tenemos noticias, manuales para diferentes tareas, para diferentes objetivos, sobre todo en tecnologías apropiadas a vivir en armonía con la naturaleza y disminuir los gastos de energía. Fotos, materiales que incentivan estos proyectos. Actualmente nos pueden escuchar en el link de la radio pública de Marcos Paz. Es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. El teléfono es 02-220 477 4371. El esfuerzo de repensar el mundo suele ser intenso, fatigoso, pero siempre entrega sus mejores frutos, los frutos de nuestros sueños, los frutos de nuestra búsqueda. En esta semana encontramos un libro, unos escritos desde España, que nos hablaban de los luditas. Lo comentamos con muchos que no sabían quiénes son los luditas, a tal punto se los ha olvidado. Fueron los primeros obreros, campesinos también, allá por el siglo XVII, XVIII y XIX. Eran los campesinos a los cuales se los obligó a incorporarse al naciente capitalismo, a las pequeñas ciudades amuralladas a veces, donde imperaba la peste, la basura, las ratas, y allí los talleres. Los hombres que tenían tierras y estaban alimentados a comer, y estaban acostumbrados a comer su propia comida, no tenían ningún interés en trabajar dentro de una fábrica que para ellos era una cárcel. ¿Cuál es la diferencia entre una cárcel y una fábrica? Y un taller. ¿Cuál es la diferencia? Al igual que millones de chinos que fueron arrastrados desde el campo a esos establecimientos donde los nuevos patronos tenían que bloquear las ventanas porque siempre había algún obrero que se arrojaba desde ellas para suicidarse y terminar con la agonía del trabajo asalariado. En aquellos siglos también los campesinos buscaron 1000 modos de evitar trabajar en estos lugares, o en las minas, donde trabajaban niños, mujeres, arrastrándose por los pequeños túneles, desnudos, sucios, en la oscuridad, en el terror de trabajar bajo la superficie de la tierra, en trabajos espantosos, esforzados. ¿Cómo se consiguió que los obreros entraran, que se constituyeran como obreros? Sacándoles la tierra, impidiéndoles caminar o transitar los caminos. O sea, había que tener un salvoconducto, y de lo contrario pesaba sobre ellos, sobre las familias, una amenaza de muerte. Y cuando quedaron sin tierras y sin comida, tuvieron que aceptar el salario de los nuevos patronos, de esos patronos capitalistas. Y por supuesto muchos de ellos se rebelaron y constituyeron movimientos de protesta que se apoyaban en las poblaciones, en las aldeas, que golpeaban y se escondían, que golpeaban y retrocedían y se diseminaban entre la población, o en los bosques, que había muchos más bosques que ahora, por supuesto. Y entonces la lucha fue muy dura. Pero ¿cómo golpeaban? Rompían las máquinas de los mayores explotadores. Rompían las máquinas que eran las que los esclavizaban, el símbolo de la esclavitud. Los telares, los primeros telares, las primeras trilladoras en el campo, el movimiento fuerte de luditas
que surgen de la explotación agraria, cuando llegan las primeras máquinas que los dejan sin trabajo. Va a ser el 1830, un movimiento muy extenso. Tanto en Inglaterra como en otros países, en Cataluña, en Francia, lo solucionaron matando a centenares de ellos, colgándolos, que era la muerte más ignominiosa, ser desnucado, colgado de una soga por el cuello, hasta morir, y dejado allí. Era la muerte más ignominiosa que se conocía. Nunca se ahorcaron tantos condenados juntos como en la lucha contra los luditas. En la guerra de Inglaterra contra Francia, contra la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII, Inglaterra pone en pie para participar de los ejércitos contra Napoleón 10.000 hombres en la lucha que va a empeñar Inglaterra contra estos campesinos, obreros, rebelados contra las máquinas que los esclavizaban. Inglaterra va a poner en su territorio 12.000 hombres. O sea, nace la guerra interna. Y se aplican las mismas o peores técnicas que contra el enemigo exterior. Nace el enemigo interior, la concepción del enemigo interior, los luditas, aquellos que rompían máquinas. Y lo terrible es que a lo largo de esos principios del siglo XIX van a ser ferozmente derrotados. El capitalismo se impone con esas reglas impiadosas que le conocemos. Y lo peor es que, desaparecidos los campesinos rebeldes, obligados los campesinos a servir en las minas y en las fábricas, la izquierda que nace en los talleres, la izquierda premarxista, la izquierda socialista, proudhoniana, el movimiento de los trabajadores y el sindicalismo van a olvidar esta derrota de la cual provienen. Y lo terrible es que van a terminar compartiendo hasta el día de hoy los valores de esa burguesía que los había esclavizado. Y esos valores eran la idea de progreso, la idea de crecimiento, la idea de urbanización y sobre todo estar convencidos que las tecnologías y las máquinas son neutrales, o sea, no son ni buenas ni malas, que podemos hacer con ellas lo que nosotros querramos, así como tantos dicen de la bomba hidrógeno, depende de quien la tenga. Así piensan muchos socialistas en el mundo. Si la tuviéramos nosotros es buena, si la tienen los Estados Unidos no. Bueno, pero esto se piensa con respecto a todas las máquinas, a todas las tecnologías. Y entre otras cosas, este programa quiere poner en discusión ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la ética y con una visión del mundo. Hola, Federico. Hola, Jorge. Federico me acompaña también Bernardo Elfman en la producción. Federico nos va a leer y va a referirse al libro que yo les mencionaba, un pequeño párrafo y después pasamos a otro tema. ¿Te parece, Federico? Sí, Jorge, te escuchaba atentamente. Y bueno, voy a complementar y acompañarte con un pedazo de este texto que dice así: desde el punto de vista histórico es imprescindible, siguiendo las recomendaciones de Walter Benjamin, iluminar el presente con las luchas del pasado y no dejar que ni siquiera en el terreno de la interpretación histórica los vencedores sigan venciendo, aniquilando toda la carga emancipatoria que yacía y yace en las acciones de los que lucharon y murieron de pie, como le sucedió a los luditas. Además, en la revalorización de una imprescindible crítica al progreso, el estudio de la experiencia de los luditas es necesario, porque ese movimiento, como expresión de la primera revuelta de la humanidad proletarizada en la sociedad capitalista, no fue comprendido ni por la mayor parte de los historiadores, ni por los revolucionarios, los de aquella época y los de ahora, por la sencilla razón que los trabajadores luditas fueron etiquetados como reaccionarios y enemigos del progreso.
Eso explica que hasta el propio movimiento obrero y sus organizaciones sindicales y políticas los hayan olvidado por completo. Se puede decir, pues, que esa incomprensión del ludismo por parte del movimiento obrero, fruto de la aceptación de la noción burguesa del progreso, no es sino una manera de hacerse patente la dominación formal, ideológica, del proletariado por el capital. El efecto más desastroso que hoy pesa sobre las organizaciones de los trabajadores consistió en que el movimiento obrero se hizo progresista y en líneas generales liquidó la memoria histórica ludita para adoptar el punto de vista dominante de la neutralidad de la tecnología. Por ello, se asumió que solamente habría que arrebatar los medios de producción a la burguesía para ponerlos al servicio de la clase trabajadora, pues las máquinas no son malas en sí mismas, sino que dependen del uso que se haga de ellas. Reformista o revolucionario, el movimiento obrero participó de este, digamos, fundamental prejuicio ideológico a lo largo del siglo XX. Con esto se quiere enfatizar que uno de los prejuicios más duraderos y dañinos que hoy predominan es el de sostener que la tecnología es neutral. Es un fragmento del libro Un bicentenario olvidado, La rebelión de los luditas, 1812 a 2012, de Renan Vega Cantor. Bueno, nuestro homenaje a los luditas y vamos con un interludio musical. Traiga luna, guarde el sol, cebe mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. La mermelada de mandarina en la cocina hace glu glu. Che Clodomira, medio dormida, sueña su rancho de Curuzú. Junte leña, Clodomira, traiga luna, guarde el sol, cebe mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. Los higos negros, el gallo rojo, los 7 hermanos, el lobizón, el pan casero, la bisabuela, tan calladita junto al fogón. Junte leña, Clodomira, traiga luna, guarde el sol, cebe mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. Junte, cebe mate, leña, haga el guiso. 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 De mandarina en la cocina hace leña, haga el guiso. Medio dormida, sueña su rancho de Curuzú. Che Clodomira, medio dormida, sueña su rancho de Curuzú. Che Clodomira,
sueña su rancho de Curuzú. Que Clodomira, sueña su rancho de Curuzú. Bueno, mi nombre es Jorge Eduardo Rulli, soy miembro del Grupo de Reflexión Rural. Dentro de las múltiples actividades del Grupo de Reflexión Rural, que ha trabajado fundamentalmente contra los monocultivos de soja transgénica y contra la colonialidad que sufre la Argentina, entre muchas otras empresas que nos hemos dado, ha sido una... Bueno, seguimos al aire, aquí en Volver a la Tierra. Y el programa pasado, Jorge, estuvimos hablando con un compañero, amigo, José Luis Ibero, que nos quedó la conversación un poco por la mitad. Él tenía mucho para contarnos de lo que él estaba haciendo, ¿no? Recordamos a la gente que él estaba en Mocoretá, en Corrientes. Nos faltaron las aspiraciones y los planes y los proyectos que tiene, después que nos contó tantas cosas acerca de lo que estaba haciendo y de su propia situación personal. Confiamos en tenerlo en el aire. ¿Estás ahí, Joselo? Sí, Jorge, buenas noches. ¿Nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Bueno, bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas noches a vos, a Federico y por supuesto a toda la audiencia que nos escucha. Buenas noches, Joselo. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, contanos un poco, estuvimos charlando, bueno, Sí. para ponerlo un poco a la gente en Sí. tema nuevamente, ¿no? Bueno. Vos estabas contándonos la vez pasada, estabas en Mocoretá, en Corrientes, Sí. y bueno, nos ibas a contar un poco tu proyecto, ¿no? De volver a la tierra. Sí, tengo un poquito bajo el retorno, ¿eh? A ver, un poquito bajo el retorno Voy a tiene. levantar un poquito mejor. Sí, justamente, el programa anterior yo un poco conté mi proceso de volver a la tierra, digamos, ¿no? Y bueno, después de estar 30 años fuera de mi pueblo natal, que es Mocoretá, como le contaba a la audiencia en el programa anterior, que está en el extremo sureste de la provincia de Corrientes, hace 3 años tomé la decisión de vida, digamos, de volver a mi lugar, a mi pueblo, y acá estoy. Y bueno, y desde entonces, digamos que me hice cargo de un pequeño campito que tengo acá a 10 kilómetros del pueblo, sobre la costa cerca del río Uruguay, un campo que heredé de mi familia, digamos, y bueno, y ahí la primera decisión que yo tomé cuando me hice cargo de esa chacra fue sacarla del circuito productivo, porque hace unos 30 años, durante muchos años, hubo una rosera ahí, y producto de la inundación del suelo, el suelo quedó muy duro, muy aplanado, y después estaba sobrepastoreado por animales, digamos, ¿no? Entonces, la primera decisión que tomé fue sacarlo del circuito productivo, cerrarlo, y estuvo hace 3 años y medio que está cerrado, digamos, como una forma de recuperar el suelo. Exactamente, ese espacio de biodiversidad, y ver cuál era la reacción que tenía la naturaleza ahí en ese lugar. Y la verdad que fue una reacción espectacular, digamos, o sea, porque... ¿En 3 años nada más? En 3 años. ¿Podés notar la diferencia? ¿Eh? ¿Podés notar la diferencia ya? Sí, totalmente. Ha venido una vegetación a nivel de pasto así muy exuberante, empezaron a aparecer algunos árboles nativos, digamos, que por ahí el producto del pastoreo los animales no los dejan criar, digamos, y bueno, y ha tenido una reacción espectacular realmente. Un poco la idea que yo tengo ahí es montar una granja ecológica integral, digamos, ¿no? Y bueno, ya desde entonces empecé a ambientar un espacio de más o menos 1/4 de hectárea para parquizarlo con árboles, digamos, para lo que sería el lugar para establecer la vivienda y eso, digamos, ¿no? Después más o menos fui marcando un poco el terreno, y en otra media hectárea más o menos que va a ser destinada a huerta, a chacra, a la plantación de algunos árboles frutales que ya estoy planteando.
y después más o menos unas 2 hectáreas más o menos van a quedar como una reserva natural para una especie de banco de plantas, digamos, ¿no? Banco de plantas, de árboles, para ir ahí recreando, digamos, eso. Y después el resto sí quedaría destinado al pastoreo de algunos animales o para el cultivo de algún cereal, digamos, que por ahí uno quiera hacer y que requiera de mayor extensión de tierra, ¿no? Un poco eso es en general la idea, digamos. Yo por ahora estoy un poco limitado porque todavía no vivo ahí en el lugar, no tengo la vivienda ahí, así que, y tengo un empleo, digamos, que me condiciona en cuanto a los tiempos porque estoy viviendo en el pueblo, pero bueno, un poco a futuro la idea mía es instalarme ahí y dedicarme de lleno, digamos, a esa granja que tengo en mente y que por ahora la estoy diseñando, digamos, ¿no? Como experiencia. Lo bueno de esto es que mi parcela, digamos, está dentro de un enclave más amplio que son las parcelas que le tocaron a mi hermano. Yo soy el mayor de 6 hermanos varones. En su momento solo uno llegó a quedar en el campo, que quedó viviendo en la casa familiar, ¿verdad? En la casa paterna. Y los otros, por distintas circunstancias de vida, se fueron yendo a otros lados, algunos vinieron al pueblo, y después ya ellos, desde hace muchos años más atrás, fueron volviendo, digamos, pero la mayoría vivían en el pueblo y se iban a trabajar al campo. Bueno, ahora de los 6 ya hay 4 que están radicados nuevamente ahí, cada uno en su parcela, digamos, ¿no? Y eventualmente yo sería el 5º que voy a volver a radicarme ahí, digamos, ¿no? Así que el terreno mío, digamos, forma parte de un enclave más amplio, de un campo originario de nuestros padres, que heredamos nuestros padres, que es en total de 65 hectáreas, ¿verdad? Más de la mitad de ese campo está, como yo lo explicaba la semana pasada, están cubiertos por plantaciones de cítricos, ¿no? Porque mis hermanos en su momento no escaparon a las generales de la ley que se impuso acá en este lugar, que era el tema del monocultivo de cítrico, ¿no? Pero ellos también ahora están como de alguna manera volviendo sobre los pasos, están de a poco tratando de recuperar algo de diversidad en cuanto a la producción agrícola, ¿no? Y bueno, y yo un poco que los trato de entusiasmar, digamos, en esa línea de empezar a recuperar la diversidad en la producción, empezar a producir cosas, digamos, ya sea desde el punto de vista vegetal o de animal, digamos, que hagan, que nos permitan, digamos, tener una economía de subsistencia, digamos, una economía que nos permita producir nuestros propios alimentos, ¿no? Así que, bueno, un poco... Está bien, por último, Joselo, sí. ¿Esta situación familiar es una excepción o también responde a tendencias que se dan en la zona con otra gente que conozcas, otros productores o gente del pueblo? Sí. De ese pueblo, que es un pueblo muy chiquito, es una localidad... Sí, una localidad de 7.000 habitantes. Es una localidad chiquita. Mira, todavía, como yo explicaba la vez pasada, si bien el citrus, que es la economía, el cítrico, digamos, es la economía predominante acá en la zona, ha tenido un declive en los últimos años, y el año pasado se sufrió un fenómeno climático que fue una helada que hizo mucho estrago realmente. Es como que puso sobre el tapete la vulnerabilidad, digamos, de todo, claro, de estar atados tipo a un monocultivo, digamos, ¿no? Claro. Por ahí viene un fenómeno climático como el que vino el año pasado, que realmente generó una crisis económica y social bastante importante, ¿no? Entonces, a partir de eso, como que mucha gente por ahí empieza a reaccionar, digamos, seguro, y claro. ve la necesidad de no estar atado a un monocultivo. Ya. Por lo pronto no hay demasiadas experiencia como la nuestra, digamos. Acá había un proceso de inmigración interna muy fuerte en los últimos años. Yo me acuerdo cuando yo me fui de Mocoretá, en cada chacra, en cada finca rural, digamos, siempre vivía una familia, 2 y a veces hasta 3 en una misma finca. Y después había un proceso de inmigración interna hacia el pueblo muy grande, digamos, y quedaron muchas chacras desocupadas, que la gente va desde el pueblo a trabajar todos los días, pero no vive, digamos, ¿no? Entonces eso hace de que por ahí no puedan tener la huerta, no puedan tener el gallinero, no puedan criar animales, porque no están viviendo en el lugar. Se cambia un poco el concepto, Joselo, ¿no? O sea, de la vida en la ruralidad
Sí. Y de una vida campesina se pasa a ser un mero productor, ¿no? Uno que vive en la ciudad y produce en una tierra. Exactamente, sí, se ha cambiado el concepto, digamos, de agricultor radicado en la tierra, afincado en la tierra, produciendo diversidad, produciendo variedades, digamos, por el de mero productor, en este caso pequeño, pero productor agropecuario al fin, digamos, productor, digamos, o sea, y prácticamente vinculado a una producción de monocultivo, ¿no? Y por ahí eso ha hecho de que la gente se viniera a vivir al pueblo, y bueno, y desde el pueblo va todos los días a su campo a trabajar, pero bueno, digamos, no tienen, digamos, ha perdido el concepto ese de afianzamiento, de afincarse a la tierra, digamos, ¿no? Bueno, yo lo que veo que esta situación de crisis, que era, bueno, era esperable, ¿no? Era inevitable, establece una ocasión como para reflexionar acerca de estos temas, bueno, así como estamos haciendo nosotros, porque son temas universales, ¿no? Esto se ha vivido a lo largo de los últimos siglos una y otra vez. Es importante tomar conciencia de estas situaciones, ¿no? De estos riesgos, de estas amenazas, que parece que se van agudizando. Sí, sin duda que sí, y bueno, yo acá modestamente, desde lo que pueda hacer, yo siempre voy tratando de charlar con la gente, acá en el pueblo mismo, por ahí cuando yo voy con algún vecino, así que veo que tiene un lindo terreno, le digo, pero acá está lindo para hacer una huerta, digamos, o sea, aunque acá muchos todavía han mantenido, por lo menos han mantenido esa costumbre de tener su huerta en el terreno, ¿no? En el pueblo todavía hay, digamos, o sea, hay como algunos pequeños resabios de los cuales uno puede ir rescatando alguna experiencia para ir contagiando a nueva gente, ¿no? Son como las brasas, ¿no? Que hay que soplar esas brasas. Sí, así es. Bueno, Joselo, como para terminar este encuentro, este reportaje, no, te queríamos decir, bueno, queríamos decirle a los oyentes que vos, Joselo, sos el que está llevando el Facebook Volver a la Tierra, que vamos a compartirlo ahora, pero que para nosotros va a ser un instrumento importante en respaldo del programa, o el programa en respaldo de este espacio. Sin duda que sí. Sobre todo con la esperanza de que muchos amigos puedan dialogar con nosotros online, o sea, mientras estamos haciendo el programa. Sobre todo mencionamos algunos amigos del exterior que están conectados, y bueno, y espero que nos ayudes y que participes, y por lo tanto te anoticiamos que ya sos parte del equipo de radio. Perfecto, me estoy enterando ahora. Joselo, bueno, está bien. Te llamaremos. Si me permitís, Jorge, una última reflexión, justamente de esto que vos decías de interactuar en forma online. Si vos me permitís, me gustaría leer un mensaje que dejó una señora llamada María del Carmen, que no le conozco, en la página de Volver a la Tierra, no en el Facebook, sino en la página web de Volver a la Tierra, referido a una nota que oportunamente nosotros habíamos publicado respecto a los jóvenes que quieren hacerse campesinos en Italia. Y ella dejó un pequeño mensaje acá, pero que a mí me parece muy significativo, lo que dice, que me gustaría compartirlo con nuestra audiencia. Y María del Carmen dice así: la vida en el campo es el reflejo de la paz, la serenidad y la tranquilidad del alma. Quienes tienen la posibilidad de vivir en la sencillez y en la simpleza de la vida campesina son muy afortunados. Es mi sueño que ruego a Dios se haga realidad. Eso nos dice María del Carmen. Bueno, compartimos este deseo, lo agradecemos. Y los invitamos a seguir participando también en los sitios, ¿no? Gracias, Joselo, de estar con nosotros. Gracias a usted, le mando un gran abrazo. Un abrazo, José. Hasta la próxima, chao. Nací en un pueblo que siempre queda al sur. Lo partió un río, un accidente social. Al hambre y orden definen esta sociedad. Y el culo al norte ofreciéndose
sensual. En este pueblo hay harina y sal para repartir y para amasar. Un amasijo, nostalgia y mar, indio, mestizo, sol, pampa y sal. Cultura garca nunca nos contó en el colegio lo que nos pasó. Típico game de esta sociedad, desaparecer siempre la verdad. Soy peregrino de la nueva rebelión, un cartonero, un indio nuevo, un indio Dios. Fiesta, alegría, circo popular, pura estrategia, distraer para atacar. Bien, estamos en Volver a la Tierra, nuestra página es volveralatierra.com.ar y el Facebook es facebook.com/Volver a la Tierra. Se nos puede escuchar a través del link, a través de la radio pública de Marcos Paz, que es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar, teléfono 02-20477-4351. 4371, perdón. Bueno, mientras nos comunican, ¿no? Que por ahí estamos intentando sí, otra comunicación con el interior. Con un compañero del interior también, Andrés Dimitriu. Mientras tanto, Jorge, interesante, ¿no? Lo que nos contaba José del proceso que vivió su propio pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque eso estábamos hablando últimamente en los programas anteriores, de ese paso y el abandono de la ruralidad, de la vida en la ruralidad hacia las ciudades, ¿no? Sí. Aún en los pequeños pueblitos. Pero bueno, así es, ¿no? Ese es un proceso que está viviendo la Argentina. Está viviendo ese despoblamiento de la vida rural. Y bueno, mientras tanto, nosotros desde aquí tratando de ver cómo volver. Una anécdota, Jorge, que siempre me queda a mí guardada desde tu paso por Suecia y cómo vos viste el traspaso del campesinado, ¿no? Que es un tema muy interesante. No, y en este momento vos ves que la situación caótica que hay en las grandes ciudades, que es producto de un camino equivocado. Evidentemente hay una masa de jóvenes inmigrantes que no tienen trabajo, que se sienten excluidos, y en el propio barrio donde yo vivía, en Rinkeby, han quemado una cantidad de autos, han quemado comisarías, y esto en la Suecia que yo conocí era absolutamente impensable. O sea, si había algún gesto de vandalismo, era de niños aburridos, de la clase media alta, que a lo mejor se aburrían y que en algún momento, por algún motivo personal, realizaban algún vandalismo, pero esto ahora se ha convertido casi en una guerra similar al Gran París, ¿no? Y sobre todo gente que tiene una cultura media, que no son ni suecos, ni son ya chilenos, marroquíes o iraquíes, ¿no? Entonces, es un camino, a mí me parece equivocado, es prácticamente imposible para estos jóvenes retornar a una situación que ya no conocieron, son hijos a lo mejor de 2 o 3 generaciones de trabajadores emigrados, nunca pudieron integrarse a la cultura local. Es una situación terrible, de manera que más nos guiamos por las situaciones que se están dando en Grecia o en España o en Italia, que es muy interesante, de los jóvenes que vuelven, porque todavía tienen, como en el caso de José Lo de Corrientes, todavía tienen un pedacito de tierra de los padres, de los abuelos que les dejaron, a veces tienen una casa y a veces tienen también a un abuelo. Bueno, estamos, Andrés, estamos con Andrés Dimitriu en el aire. Andrés, hola, ¿estás Andrés? ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, te presentamos, sos profesor en la Universidad del Comahue, en Río Negro. En Río Negro, en General Roca. Bueno, bienvenido al programa. Es un gusto estar en Volver a la Tierra. En Volver a la Tierra. Vos ni sabías que eras parte de esto, ¿no? Sí, ya me habían te imaginabas, ¿no? Bueno.
Bueno, aquí estamos, hablando de los luditas, hablando del monocultivo de naranjas. Imagínate, estamos en una situación bastante particular, ¿no? Esto de... Y viendo cómo el mundo se refleja también en nuestro país, ¿verdad? Porque este es un problema que se está dando en África, en todas partes. Sí. Igual los territorios para las empresas y las ciudades para los pobres, ¿no? Sí, y cómo a partir de los miedos europeos, sí, esos miedos se fueron transformando también en el miedo a la escasez, y el miedo a la escasez transformó la escasez en la manera de organizar las vidas y grandes geografías. Ajá. Es decir, había un mito en Alemania, por ejemplo, que era el Butterberg, la montaña de manteca. Así como para los ricachones argentinos viajar a París era tirar manteca al techo, cosa que literalmente hacía cuando Europa se cagaba de hambre. Para muchos europeos después de la Segunda Guerra, pensar, cuando venían con hambre, pero hambre mal, la montaña era realmente un lugar donde guardaban manteca en cantidades industriales. ¿Pero dónde? ¿En las granjas? No, lo guardaban, tenían depósitos. En depósitos. Digamos, ¿no? Es decir, había una... Y entonces yo creo que la ciudad fue un periodo de la humanidad tardío, en los últimos 200 años, porque antes era bastante menos abundante la ciudad o la cantidad, las estadísticas así lo demuestran, y había alguna razón porque los salvajes, es decir, la selva, el lugar donde muchos autores comentan que si soltabas un mono en Nápoles podía ir de árbol en árbol hasta España, bordeando el Mediterráneo, hasta que aparecieron los romanos y otros y transformaron los bosques en naves de guerra, digamos, y de comercio. O Hansel y Gretel, vos imaginate el cuento de Hansel y Gretel, que se perdían en el bosque y que los mandaban los padres allí con una forma tremendamente cruel, porque era el lugar donde donde se albergaban las brujas, ¿no? Es decir, había un mito del campo, del bosque, de lo salvaje, la vida, los bosques con animales salvajes, que tenía alguna razonabilidad, los asaltantes de caminos, es decir, había una cierta razonabilidad de que la ciudad era un lugar mejor que el campo, digamos, o lo externo a las ciudades. Pero una vez que se pasó a la agricultura extensiva y que se terminó en los peligros y qué sé yo, ese mito viene arrastrándose demasiado tiempo. O sea, uno lee textos, efectivamente, una compañera nuestra, ahora no recuerdo cuál fue, pero me parece que ya no me acuerdo, esta chica Jacobo, que decía, bueno, la crítica a ese libro específico de David Harvey, que es El derecho a la ciudad. En realidad eso se refiere, yo cuando escucho la palabra derecho a la sociedad, a la ciudad, y leo a ese libro junto a otros libros valiosos de Harvey, pero ese específicamente, y Monsanto y ahora uno de sus principales accionistas, que es George Soros, presidente de la fundación Open Society, que suele recorrer la Argentina haciendo foros sobre democracia, es uno de los principales accionistas de Monsanto. La Monsanto, cuando escucha vayan todas a la ciudad, aplaude. Claro. ¿Qué va a hacer? Le encanta escuchar eso. Lo peor, Andrés, es que mucha gente, hay muchos grupos y muchos chicos que se sienten de izquierda, sí, que coinciden con estos intereses de Monsanto sin saberlo. La verdad, sí, porque están en un romanticismo que era de la época yo no sé, había una película con Marcello Mastroianni y el compañero, ¿no? O sea, sí. La historia de las luchas obreras en Milán, en qué sé yo, o sea, todo muy bien, pero en realidad hay que poner eso en contexto y me parece que la ciudad ha demostrado ser precisamente una forma explícita son nuevas formas de arrinconamiento. Así es. O sea, son nuevos campos de concentración. Sí. Andrés, vos sabés que, hablando de anécdotas también, el otro me hiciste acordar, la otra vez que estuvimos con Jorge, Maxi, Gabo, otros compañeros en la reunión de la CGT,
entre una de las exposiciones se reivindicaban, en una reunión que había para plantear unos puntos de trabajo en conjunto, se reivindicaba la idea de un concepto que me pareció maravilloso, para traerlo acá, espantosamente maravilloso, que era el sentido de la propiedad social horizontal. O sea, el derecho a la propiedad horizontal como derecho obrero. Como derecho social, o sea, como propiedad social, ¿no? Esta idea de la propiedad comunitaria, la propiedad social, bueno, ahora propiedad social horizontal, o sea, propiedad horizontal social. ¿Cómo lo ves? Hablando se referirá a edificios, no sé. Sí, claro, se refiere a edificios. Porque está la idea de la propiedad horizontal propio de los sectores medios. Y en este caso había un deseo de que también los obreros, los trabajadores, pudiesen tener ese derecho, ¿no? Acceder a poder vivir en un departamento. Bueno, pero es lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo los sectores más pobres han llegado a incorporar como propios los objetivos de la burguesía. Totalmente, y además, pero ahora, sin caer en un romanticismo, porque el romanticismo fue una época interesante, pero también con varias puntas negativas, pero entre las positivas están aquellas que uno suele olvidar, por ejemplo, que los luditas, casualmente, o el inexistente Ned Ludd, porque Ned Ludd, que no existió, fue condenado a muerte por la corona británica. Eso fue interesante. Sí. O sea, el ludismo, el Ludd, Ned Ludd, era inexistente, él mismo. O sea, le echaban la culpa a un tipo que no existía, y la corona les creyó. Pero eran artesanos de los telares, y todavía había un sistema extendido de oficios, y alguien que defendió los oficios muchísimo fue William Morris, del cual hay una localidad en la Argentina con ese nombre, ¿no? Que fue uno de los creadores del mutualismo, pero el mutualismo basado en redes de artesanos y agricultores. Claro, que eran... Entonces había algo, y en la Argentina el maestro de Raúl Scalabrini Ortiz, Macedonio Fernández, describió una Argentina articulada en base, eso es un texto muy interesante que me la proveyó mi amigo ya partido, el amigo Ramachandra Gouda, que me introdujo a las lecturas de Rodolfo Cuya hace bastantes años. Decía que Macedonio proponía redes, decía la Argentina es un país insitiable si estuviera conformado por redes de pequeñas ciudades agroindustriales, pero con industria no se refería a grandes industrias cuyas oficinas centrales estén no sé dónde, en Detroit o en Frankfurt o no sé dónde, sino que se refería a industrias que pudieran, como todavía vemos en algunos lugares acá, donde uno va, si yo voy al barrio industrial de mi ciudad acá, que digamos, bueno, no importa, alrededor de Neuquén, en Cinco Saltos, en Roca, en Villa Regina, todavía uno encuentra tipos capaces de arreglar viejas máquinas, soldarlas, es decir, hay fraguas todavía, hay todavía una cierta capacidad instalada. Hay saberes. Hay saberes, o sea, realmente. Llevas se te rompió una camioneta, te la arreglan si no está el repuesto. Es decir, claro que cada vez menos, porque las fábricas de hoy no son las fábricas de antes. Las fábricas de antes dependían de esa cadena de mecánicos en pequeña escala que le tiraban datos para arriba. Ahora es al revés, las grandes fábricas tiran datos para abajo, y el que está en la escala del saber abajo ya no sabe qué le viene de arriba, le vienen cajas negras. Claro. No sé si me explico, o sea, cuando vos y yo éramos chiquitos, el pibe en el taller le alcanzaba al tío el mate, pero también la llave 7/8, y sabía cuál era. O sea, había un saber, y después ese pibe que a los 8 te alcanzaba el mate, a los 15 te desarmaba un auto, y a los 20 corría carreras entre las dunas, en autitos armados por ellos mismos. Esa cadena de saberes es de interés del sistema global, aventurero y destructor, de terminarlo. Por eso no solamente se le sacan, extrae lo que la izquierda con mucha razón llama la extracción de la plusvalía, sino que además se le quitan los saberes, el conocimiento concreto, y esa es una pérdida gigante de la capacidad colectiva de resolver problemas. Es como restarnos humanidad, ¿no?
restar la humanidad, y además necesita una estructura colonial, necesita la pérdida de autoestima, la pérdida de conocimiento, la pérdida de estabilidad emocional. Y bueno, la campaña que ha habido contra la idea de subsistencia, por ejemplo en la Argentina en los últimos años, ha sido feroz, ¿no? Más allá de que a veces se montara la caricatura de estos tipos de huertas para pobres o de huertas para urbanos, ¿no? Pero en un marco en que se ha impuesto ese capitalismo global al que referías, ¿no? Sí, por supuesto, pero otro día estuve en una hermosa, muy buena feria rural que tenemos, están apareciendo varias, pero el problema es que los muchachos dependen de semillas que muy pronto van a ser prácticamente, o sea, patentadas, y entonces el control sobre la producción de esas huertas comunitarias, por más que el INTA y sus técnicos o los muchachos que están en la agricultura familiar y que yo cuánto se rompan la cabeza trabajando y no sé qué, lo concreto es que el control sobre la semilla no solamente empobrece la variedad de semillas que hay y las limita a cada vez menos especies. Mucha gente le llama la atención cuando uno dice, bueno, hay 140 variedades de papa y algo parecido de maíz y qué sé yo, solamente de cerezas hay una cantidad parecida y qué sé yo, y estamos perdiendo esa biodiversidad, y entonces hay una homogenización de la me salió rápido, del alimento, ¿no? Así es. Fíjate vos, Andrés, ¿no? Nosotros el otro día rescataba un libro de Vandana Shiva, otra autora que traeremos también en estos programas de radio, donde leí un dato en cuanto a la diversidad y la maravilla de la diversidad de la naturaleza. Decía que en el mundo, en la India se cultivaban más de 100.000 variedades de arroz. Sí. Yo no lo podía creer realmente, ¿no? Pero bueno, de eso es un poco esta diversidad pero te explico, lo que pasa es que cada aldea tenía su arroz. ¿Se entiende? Cada aldea iba perfilando una semilla que tenía algunas características propias. Que eran las que rescataban para ese lugar, para ese cultivo, para esa zona. Es contextual la semilla, ¿no? Creo que lo conté en otra oportunidad, en otro programa, que no voy a mencionar, pero empezaba con horizonte y terminaba con sur, y que se decía que Rosas tenía la habilidad de reconocer las variedades de pasto, y para preguntarle, los gauchos le llevaban pastitos, le decían esto de dónde viene, y él los masticaba y decía, y esto viene de tal lugar. Lo reconocía por ser más salado, más duro, más blando, sea lo que fueran las características. Es porque la misma variedad de pasto en diferentes lugares, en una aguada o en una pendiente, se transforma en otra variedad. Toma las características del lugar, ¿no? Toma las características del lugar, o sea, se llama igual, pero es otra cosa, ¿no? Andrés, se nos termina el tiempo, pero otro día te vamos a llamar para que nos hables de algunas de tus experiencias en este terreno de volver a la tierra. ¿Puede ser? Sí, encantadísimos, y les adelanto que los temas que me está realmente atrayendo muchísimo, especialmente con mi compañera Margarita, es la cuestión de la energía, es decir, las casas aisladas. El 99% de las casas en la Argentina están mal aisladas. Totalmente, claro. Y veo la diferencia, y esas estufas rusas, y es un trabajo impresionante que vale la pena verlo. Estamos empecinados en producir un libro, en producir textos, en difundirlos, porque es una forma de defenderse de la dependencia energética que tenemos, además de contaminar el aire con humo y cosas así, cuando en realidad un buen fuego no produce humo y no es tóxico. Pero en este momento toda la cordillera, los lugares empobrecidos, sea por gas o por lo que fuera, están haciendo un pésimo uso, y es muy fácil abrigar las casas desde afuera. Bueno, lo rescatamos en este momento de crisis. Entonces, Andrés, nos tenemos que ir porque ya estamos pasados de la hora. Y bueno, esto es Volver a la Tierra, Jorge. Sí. Estuvimos un poco de todo hoy. Y gracias a Andrés Dimitrio, entonces, profesor de la Universidad del Comahue. Saludamos a Adolfo Boy, con el que no pudimos estar,
Yo quería leer un párrafo para terminar, un párrafo de Boff, de Leonardo Boff. Él dice en un documento sobre el que vamos a volver, dice: en algunos lugares de la Tierra se rompió hace días la barrera de los 400 partes por millón de dióxido de carbono, lo que puede conducir a desastres socioambientales de gran magnitud. Si no hacemos nada consistente, podremos conocer días tenebrosos. No es que no se pueda hacer nada más. Si no podemos detener la rueda, podemos, sin embargo, reducir su velocidad. Podemos y debemos adaptarnos a los cambios y organizarnos para mitigar los efectos perjudiciales. Ahora se trata de vivir con radicalidad las 4 R's: reducir, reutilizar, reciclar y reabastecer. Falta una, perdón. Dale. Rechazar. Y rechazar. Rechazar, porque justamente por eso la compraron y privatizaron esa campaña las corporaciones. La compraron en los años 80 para sacarle la palabra rechazar. Y lo que rechazar, no bueno. Y ahí estamos. Lograr es el rechazo. Ahí estamos con Volver a la Tierra. Gracias, Andrés. Un abrazo. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Un abrazo a todos. Un abrazo. Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Glifosato, matando a la tierra. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar.